poquito del encabezado de la noticia para luego ya tener un conocimiento más preciso de lo que va a ocurrir. Estados Unidos pues restringe la entrada de cubanos, nicaragüenses y haitianos, pero también anuncia un plan para dar entrada de hasta 30,000 migrantes al mes de Cuba, Nicaragua y Haití. El gobierno del presidente Joe Biden anunció hoy jueves que comenzará de inmediato a rechazar a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Quizás pues las exigencias de los republicanos y el anuncio de investigación sobre el desastre creado en la política de puertas abiertas del gobierno y también la extrema izquierda hayan comenzado a dar un poco de resultados. Los republicanos piden además la renuncia del jefe de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por su responsabilidad en permitir la entrada a más de 5 millones de inmigrantes ilegales al país, entre los que se cuentan delincuentes buscados por la justicia, narcotraficantes y terroristas. Gran parte ha sido identificada en la frontera por las autoridades de inmigración, pero analistas estiman que muchos han aprovechado el descontrol y la invasión de inmigrantes en la frontera para penetrar los Estados Unidos. En su lugar, el gobierno anunció que aceptará a más de 30,000 personas de estas 4 naciones durante 2 años y que les ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente siempre y cuando procedan de forma legal, tengan patrocinadores que reúnan los requisitos y superen los controles de antecedentes. En paralelo, también Estados Unidos hoy jueves anunció que reforzará la seguridad en su frontera con la contratación y despliegue de más de 23,000 agentes que ya están en la zona. Sin embargo, esta noticia es un poco contradictoria, ya que genera bastante opinión. Vamos a ver la parte legal con la abogada Noelia Ramos en unos minutos. Pero también lo preocupante de esto es que realmente se va a hacer algo parecido a lo que se hizo con Venezuela, donde se exigía un patrocinador con una cifra un poco más elevada, ya que los venezolanos requerían hasta 24,000 personas poder entrar. Esto lo que cambia es que serían 30,000 personas durante 2 años, pero mensual. Entonces, Giovanni, si nosotros multiplicamos 30,000 personas, ¿verdad?, por 12, estaríamos hablando en el transcurso de un año calendario, serían 360,000 personas, y en 2 años serían 720,000 personas que entrarían bajo este programa de una manera legal en estas naciones, Nicaragua, Haití y también Cuba. Pero ¿cuáles serían realmente esas características de este plan? ¿Y esto beneficiaría lo que está pasando ahora? ¿O estará preparado Estados Unidos para poder acoger a tantas personas, donde les va a dar seguro médico, les van a dar estampillas de comida y también les van a dar muchísimos otros beneficios que muchos inmigrantes ahora dicen que no lo tienen y que sí se lo merecen en el caso de los Dreamers? ¿Qué opinas tú? Yo creo, Wendy, que esto es negligencia de parte del gobierno de los Estados Unidos. Se debe mucho a las redes sociales también, que están anunciando, porque siempre ha habido ese flujo de inmigrantes por la frontera entrando, pero ahora debido a la comunicación y debido al contacto que puede existir de muchas nacionalidades, no solo estoy hablando de la parte cubana, estamos hablando del inmigrante que es venezolano, que es una oleada de venezolanos nicaragüenses entrando por la frontera ilegal, o sea, pasando el río, como entré yo, como entramos muchas de las personas que posteriormente nos podemos ubicar. Pero en aquel entonces, hablando hace 35 años atrás, no había esa comunicación tan perfecta que hay ahora, cuando tú estás entrando a la frontera y ahí automáticamente estás llamando por teléfono diciendo a tus hermanos venezolanos o a tu familiar en Venezuela: llegué, estoy bien, logré cruzar, no me pasó nada, estoy aquí, ya estoy en tierra de libertad y voy a empezar a ver cómo me logro ubicar. Esa es la parte del venezolano. La parte del cubano igual. Llegué, vine de Panamá, porque el cubano ha tenido una migración muy dividida. Han estado en Perú, han viajado a España, de España entrar legal a Estados Unidos, han entrado por las Bahamas, han entrado por
perdón, no Nicaragua, me acordé ahora de la canción, es Nicaragua, entrado por Nicaragua, han entrado, hay unos que viajan con visa a México y de México se desplazan para Estados Unidos. O sea, es una cantidad, pero se debe a la comunicación, digo yo que es la comunicación, y también mucha negligencia de parte del gobierno para dar ese tipo de control. No tiene control en este momento y yo creo que es parte de la irresponsabilidad en estos momentos de lo que está pasando, que esa migración está ahí, ese flujo de personas, y no hay ningún tipo de censura. O sea, la persona que detienen, ahí tenemos las tres naciones. sí, tenemos al cubano, tenemos al venezolano y al nicaragüense. Yo creo que como no hay ningún tipo de restricción, hay algunos que, y como Cuba, vamos a hablar directamente de Cuba, como Cuba no está pasando absolutamente nada de repatriación y logran entrar, se le da un parol, no se sabe el mismo gobierno no sabe, porque están diferentes tipos de parol que le dan, y que e incluso ni el mismo abogado sabe cuáles son las reacciones que puede tener el gobierno en contra de estas personas, pero sí le dan Social Security, sí le dan una estabilidad. Entonces cualquiera bajo esa estabilidad pues quiere emigrar para los Estados Unidos. Eso es culpa de parte del gobierno de los Estados Unidos, que no tiene una solución precoz para que se paralice completamente esto. Y esto no quiere decir, Wendy, de que sean republicanos o que sean demócratas. Lo único que está pasando es que hay una migración demasiadamente grande por la misma comunicación que se está pasando en este momento. Bueno. Definitivamente, y eso es lo que hay que tener en cuenta, y se lo decimos cada momento que podamos y tengamos la oportunidad. Esto es un país donde usted tiene que venir con las mejores intenciones y con ganas de trabajar, porque aquí hay muchísimas personas que, al igual que usted que está llegando, también tienen muchos años y merecen también buenas oportunidades o las mismas oportunidades que usted le están dando en este momento. Así que si usted tiene en este momento todos esos beneficios que hemos dicho anteriormente, valore, pero también tenga en cuenta que con su esfuerzo es que va a tener una buena calidad de vida acá. Bueno, pero déjame explicarte, y quiero ser bien responsable en esto que voy a decir. No soy abogado, pero sí conozco hasta cierto punto parte de lo que es la ley y cómo se maneja la ley acá en los Estados Unidos. Y me debo el atributo, como dicen, de hacerlo, porque tenemos conocimiento estudiado de la parte de lo que es la ley. Hay un error grandísimo de parte de las personas que somos los ciudadanos americanos. Quiero decirte que el nicaragüense, el salvadoreño, el colombiano, el peruano, no tiene ningún tipo de parol. Correcto. Okay. El mexicano que entra ilegal y entra sin ningún tipo de parol y puede ser deportado automáticamente. Si no es deportado, ese tiene que entrar por una vía completamente clandestina, llegar a su familiar para poder vivir en la oscuridad completamente, porque no tiene ningún tipo de beneficio. El único inmigrante que llega a los Estados Unidos y que tiene un parol es el cubano, y es el privilegio que tiene, porque estamos hablando de 1963, 1963, cuando el presidente Kennedy empezó este tipo de arreglos con las personas. Posteriormente se fue beneficiando de una forma mejor. Estamos hablando de los años 80, de la presión del Mariel, que en aquel entonces estaba Jimmy Carter y el presidente Ronald Reagan. Estamos hablando del presidente también en los años 90, del presidente Clinton, que permitió de una u otra manera el exilio de los balseros. Correcto. Y la ley pie mojado, pie seco, pie mojado. O sea, estamos hablando que el único que tiene esa trayectoria y ese tipo de apoyo es el cubano. O sea, cuando estamos hablando del beneficio que tienen, no estamos hablando de los 5 millones de personas que estamos hablando que tienen el beneficio. Correcto. Es claro, porque hay veces que se malinterpreta, y he escuchado a colegas
que están en nuestras emisoras, que están completamente equivocados. Y desinformados. Bueno, una cosa es que estén desinformados y otra cosa es que quieran tergiversar la noticia. Porque, por ejemplo, hay muchos periodistas que son preparados, pero no quieren tener la visión y hacen como la parte de migración como que es un caos. Y realmente no. El caos no se está dando porque hay 5 millones entrando. El problema es que hay 5 millones de personas que están llegando, a lo mejor, pero dentro de estas son muy pocos los cubanos que están teniendo ese tipo de privilegio. El privilegio no se le da porque está el régimen demócrata o porque está el presidente Biden o porque si están los republicanos o porque si están los demócratas. Se está dando porque desde años atrás viven en una dictadura que no se ha podido solucionar, desgraciadamente, porque los sistemas políticos no han permitido y el mismo sistema se ha consolidado. En vez de desbaratar al gobierno de Estados Unidos, no le interesa hasta cierto punto meterse con la parte del gobierno cubano. Porque si el presidente quisiera solucionar el problema para los cubanos realmente, solo es una cosa, es un espacio tan sencillo para poder hacerlo. De igual manera a los venezolanos. Tenían al presidente Guaidó, el presidente interino, que fue un chasco, que fue un robo realmente y una decepción para todos los venezolanos. Quiere decir que el problema no es de Estados Unidos también. El problema es la migración que está y el tipo de política que se lleva en cada uno de esos países. Bueno. Así es, definitivamente. Pero bueno.